Perlas del Apocalipsis de Juan. ¿Qué o quién determina en Apocalipsis que algo es literal o es simbólico? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando Cristo venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué finalidad tiene el sellamiento? ¿Hay alguna relación entre los 144,000 y la gran multitud? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Nos acercamos a ti para suplicarte que ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, nos guíes, nos enseñes y nos des entendimiento, Señor. Abras nuestro entendimiento para comprender, para entender tu palabra. Tú sabes las dudas que tenemos, las dificultades que tenemos para entender las profecías. Pero tú todo lo puedes. Tú que diste estas profecías, también puedes enseñarnos. Te suplicamos, Señor, que nos enseñes. Esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Juan o Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados. Y del versículo 9 en adelante, la multitud vestida de ropas blancas. Hay mucha discrepancia en relación a cómo entender, cómo interpretar Daniel o Apocalipsis 7. Hay quienes dicen que los 144,000 es un número exacto. Solo 144,000 van a ir al cielo. El resto se queda acá. Es lo que sostiene. Otros sostienen que los 144,000 es un número simbólico. Hay quienes sostienen que los 144,000 son un grupo del tiempo del fin y la gran multitud son la totalidad de los redimidos. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Hay quienes sostienen que los 144,000 son israelitas. No hay ningún gentil. Mientras que otros sostienen que esos 144,000 están conformados por creyentes de todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Algunos puntos a tener en cuenta. Le invito, si tiene ahí un lapicero, escriba. Romanos 9, 6 y 7. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 9, 6 y 7? Lo que nos dice Romanos es, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El apóstol Pablo deja en claro que los israelitas, el pueblo de Dios, son los que tienen esa fe de Abraham, la fe que hizo que fuera declarado justo. No todos, dice, ¿verdad? Versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Deja claro. ¿Y quién escribe esto? Un hombre que se califica a sí mismo como fariseo de fariseos. Otro punto a tener en cuenta. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas estaban separados para Israel.
Y en esas 70 semanas debía hacer muchos cambios, muchas reformas. Mateo 21:43, cuando Jesús describe la parábola de los labradores malvados, después de describir cómo se comportaron, creyeron ser los dueños, Él dice, el reino de Dios les será quitado. Isaías 55 o Isaías 49:6, 42:6, esos dos versículos, nos dejan en claro que el propósito por el cual Israel fue llamado fue para ser luz de las naciones. Como no cumplió con esa misión, dice Jesús, el reino les será quitado. Ahora, su remanente, su pueblo, su iglesia, se encargaría de presentar la luz a todas las naciones. Romanos 11 nos habla acerca del remanente de Israel, ¿no? El hecho de que se les haya quitado el reino de Dios no implica que ningún israelita se salve. Recuerden que los apóstoles eran israelitas. Pablo era israelita. ¿Se dan cuenta? Siempre habrá un remanente conformado, como dice Efesios 2:14, por gentiles e israelitas arrepentidos, gentiles arrepentidos. Y el versículo que todos saben de memoria, Juan 3:16, la salvación es para todo aquel que cree. Y cerramos esto con Santiago 2:9, Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Piensen en estos versículos ahora que vamos a ingresar al estudio del capítulo 7. El capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, termina con una pregunta. Dice en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y se cierra esa parte. Ahora continúa el capítulo 7. Recordemos que cuando el apóstol escribe, no separó entre capítulos y versículos. Escribió como cuando usted, si alguna vez ha escrito un libro o una carta, el mensaje es continuado, salvo que usted mismo indique que se cambia de mensaje. Entonces surge la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? La destrucción de repente se detiene y el ojo profético se centra en los que quedarán en pie. Estos sobrevivientes llevan una señal o marca que los protegerá de la ira divina. Esto nos hace acordar a los eventos de Egipto cuando los hijos de Israel fueron librados por la señal de sangre rociada sobre los marcos de las puertas. Éxodo 12:23. Y dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esta vez, los 4 vientos de la tierra que llevan la ira de Dios amenazan contra los 4 ángulos de la tierra, contra toda la tierra. Cuando se habla de los 4 ángulos de la tierra, se nos está hablando de toda la tierra. Y aquí nos encontramos nosotros frente a una acción. Aquí en el versículo 1, ¿qué se dice? Ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No hay todavía caos, destrucción sobre nada. Estaban deteniendo, ¿no? Ahora en el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo. Hay un ángel que tiene el sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Aquí en el segundo versículo, no se menciona a los árboles. Se menciona a la tierra y al mar. Ahora, por otro lado, ¿no? Se habla aquí del sello del Dios vivo. Los detractores nos dicen a nosotros que el sello es el Espíritu Santo. Leemos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y cuando estudiamos Efesios ya hemos ahondado este tema, pero vamos a recordarlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento se recibe este sello del Espíritu Santo? Cuando hemos creído, cuando hemos aceptado el evangelio. A usted le predican el mensaje, entiende el mensaje, acepta el mensaje y es sellado con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Ese sello del cual habla Efesios es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía de que Dios va a pelear por nosotros, va a velar por nosotros hasta nuestra redención. Dice hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando de aquel que empieza el camino hacia la Canaán celestial. Pero aquí en Apocalipsis se nos está hablando del sellamiento del pueblo de Dios, del pueblo que ya aceptó, del pueblo que ya cree, del pueblo que se mantiene de pie en el tiempo del fin. ¿No es cierto? Se mantiene de pie. Y a ellos se les había dado el poder de dañar la tierra y el mar. Diciendo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Una vez más se menciona a los árboles. Dice, no hagan nada, no hagan daño a nadie hasta que se haya sellado. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. No hagan daño a la tierra, no hagan daño al mar, no hagan daño a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esperen. La orden explícitamente limita la destrucción de la tierra y del mar, que representa toda la tierra. Los árboles son los únicos sobrevivientes del desastre. ¿Y quiénes son los árboles? ¿No? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, hablando de los justos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién es un árbol? A los justos. Los árboles simbolizan a los justos. En Jeremías capítulo 17, versículo 8, también leemos, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De quién está hablando Jeremías? Está hablando del pueblo de Dios, de los fieles.
Entonces, la Biblia misma se encarga de describirnos quiénes son los árboles. ¿Y qué estamos encontrando aquí? Estamos encontrando un lenguaje simbólico. No estamos encontrando un lenguaje literal. La tierra tiene ángulos. Para tener ángulos la tierra tendría que ser cuadrada o rectangular, ¿verdad? Para tener 4 ángulos. O un rombo que también tiene 4 ángulos. Pero dice Isaías que la tierra es una esfera. Entonces estamos frente a un lenguaje simbólico. Así como los árboles simbolizan a los justos, también la paja, que es fácilmente llevada por el viento, dice Salmo 1:4, que son los impíos. Debemos entender el hecho de que el ángel salvaguarda los árboles como una protección divina de los justos. Pero, curiosamente, los árboles o los justos no le deben la salvación a la fortaleza de sus raíces, o sea, a sus méritos, sino su supervivencia es un don de lo alto. Entonces dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Un ángel, ¿no? ¿De dónde viene este ángel? ¿De dónde viene el ángel? Dice en el versículo 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Esta parte es realmente necesario que ahondemos. ¿De dónde sale el sol? Del este. Un ángel del este. La dirección simbólica del sol que trae vida y luz. Cuando nosotros leemos Génesis 2:8, el jardín del Edén, ¿dónde estaba el jardín del Edén? Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Allí, en el Edén. Cuando se habla del libertador, de aquel que libertaría al pueblo de Dios tras los 70 años de cautiverio en Babilonia, de Ciro, se dice en Isaías 41:2 que viene del oriente, del este. Y el mismo Dios que salva, Ezequiel 43:2, viene del oriente, del este. Entonces el ángel del este marca sus frentes con un sello. Viene, dice, ¿de dónde? De donde sale el sol. La salvación siempre viene del oriente, del este. Un lenguaje simbólico, pero muy, muy necesario de ser entendido. En contraste con los otros sellos del Apocalipsis que eran portadores de la muerte, este es el sello de la vida. Va a preservar la vida a los árboles, a los justos. Los otros sellos que hemos visto en el capítulo 6 anunciaban ¿qué cosa? Juicio y destrucción, mientras que este sello del capítulo 7 trae salvación y creación. Los otros sellos garantizaban la confidencialidad de un documento, pero este indica propiedad. Presten atención a estos puntos. Propiedad. Los antiguos con frecuencia marcaban sus mercancías con un sello para designar a quién pertenecía. Generalmente, el sello utilizado para marcar la arcilla o la cera constaba de una pieza de metal o de una piedra preciosa.
¿Mm? Y esto nosotros lo vamos a ir viendo, miren, Éxodo 28, 11. ¿Qué nos dice en Éxodo 28, 11? Leemos para poder ir entendiendo lo que estamos queriendo enseñar. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor de engastes de oro. Entonces, este sello que portaba el nombre grabado o el símbolo del propietario. Si usted manda hacer su sello, pone su nombre. También pone usted qué es lo que usted hace, quién es usted. Y si tiene un cargo, pone ahí su cargo. En nuestro pasaje, el sello marca la frente. Entonces dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando leemos esto de sello en la frente, ¿recuerdan Caín? Génesis 4:15. Quien también recibió una marca en la frente para que nadie lo matara. Era un sello de protección. Pero un pasaje en Ezequiel nos viene y nos trae un mensaje más de cerca. Ezequiel 9, 4 al 6. Dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No está hablando de nuevos creyentes, sino gente que ya tiene tiempo sirviendo al Señor y que ahora está clamando. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, no lo van a matar. Los que reciben la marca en su frente, ¿quiénes son? Los fieles, los árboles, como dice Salmo 1, los fieles, que reaccionan ante las abominaciones. Es lo que nos describe Ezequiel. Hechas por sus contemporáneos, los versículos anteriores usan las mismas palabras abominaciones para hablar de la idolatría del sol. Ezequiel 8, 16 y 17. Ahora, la marca en la frente representa la adoración al Dios verdadero, al Dios viviente, al Creador. Los salmos alaban a Dios como el dueño de todas las cosas porque es el Creador. Dice Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Reconocer a Dios como el dueño de todo viene a ser lo mismo que reconocerlo como creador. Su sello alude a todo un modo de pensamiento, por eso va en la frente. Ser sellado es mostrar que le debemos todo a Dios. Y es un tema que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Miren, algunos ejemplos. El diezmo, al cual muchos no rechazan, niegan, el diezmo representa nuestra devolución a Dios de lo que ya es suyo. Un tema ya entendido, por ejemplo, por Melquisedec, que justificó que Abraham le diera su diezmo con la proclamación de Dios como creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 19. El libro de Levítico hace la misma asociación. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo de Israel que debía recordar que la tierra le pertenece a él.
porque la tierra es mía, dice Levítico 25:23, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. A causa de este hecho, el diezmo de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Pertenencia. No es coincidencia que el sábado ocupe el lugar central en los 10 mandamientos, generalmente reservado para el sello en los antiguos documentos pactuales. El sábado celebra al Creador y su obra. Es el sello de Dios sobre la creación. ¿Qué encontramos nosotros en el 20:11? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Él, ¿quién? Jehová. Es el único mandamiento que nos habla, que nos recuerda que tenemos un Creador. Entonces, nuevamente distinguimos el sello de Dios en las elecciones, por ejemplo, alimentarias de Daniel y sus compañeros, cuando procuraban mostrar su dependencia del Creador en lugar del rey. Libro de Daniel, capítulo 1. El sello en la frente representa la marca de Dios sobre la totalidad de la persona, la señal de que le pertenecemos. La imagen de Dios, si se refleja en la criatura humana, constituye su sello en cierto sentido. Pertenecer a Dios es vivir con Él. A través de esta imagen, el Apocalipsis designa a los que confiesan al Dios de la creación en cada faceta de su vida. Entonces, el sábado, el diezmo, las elecciones alimentarias de Daniel y sus amigos, el respeto por la ley de Dios, todo podría indicar la presencia del sello de Dios, pero no lo producen de forma mágica. El sello de Dios es invisible y está vivo, así como el Creador, Dios al que representa. Así es también para los que llevan el sello. Ellos constituyen una entidad espiritual. Y dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren, sobre este número hay muchas interpretaciones. En la Biblia se utilizan muchos números. Por ejemplo, se habla mucho acerca del 7, se habla acerca del 40. Ustedes habrán escuchado el 40, se repite mucho. Y algunos, para llegar a los 144,000, nos hablan acerca de que es un 12 por 12, luego multiplicado por 1000. Pueden estar asociando algunas cosas como las 12 tribus. Por ejemplo, el 12 es muy utilizado en la Biblia. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, en la santa ciudad va a haber 12, ¿no es cierto? Las columnas, las puertas, 12. Pero no encontramos un pasaje así como se nos dice, por ejemplo, que los árboles son los justos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, cuando nos habla de vientos, nos habla de guerras. No encontramos un pasaje. Pero casi todos los estudiosos de la Biblia coinciden en los 144,000. La diferencia es en que unos dicen es simbólico, es literal. Simbólico, literal. Otros dicen son solo israelitas o judíos. Y otros dicen no, no son solo israelitas ni judíos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Presten atención, Manasés. ¿Ya? Manasés. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José. José era el padre de Manasés.
Entonces algunos dicen, bueno, no es José, es Efraín. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces se nos dan los 144,000. Y como aquí se habla de tribus y nombres, muchos llegan a la conclusión de que son judíos. Pero si usted presta atención, no están todas las tribus. No se menciona a todas las tribus. Hay una tribu que no está mencionada. Y aquí volvemos a lo que nosotros hemos mencionado al principio. Recuerden, el reino les fue quitado a los israelitas como nación. Recuerden Efesios 2:8. La iglesia de Dios está conformada por israelitas y gentiles arrepentidos, israelitas conversos, gentiles conversos. Recuerden que Dios no hace acepción de personas. Dice Santiago que es pecado. Recuerden que la salvación está extendido para todos. Entonces, para salir de ese punto, dicen algunos, bueno, estos son los 144,000 que van a ir al cielo y los demás se van a quedar en la tierra. No hay ningún pasaje bíblico que diga eso. Lo que nosotros encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y ese pasaje también ya lo hemos estudiado, lo que encontramos ahí es que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan, todos, y los que estemos vivos, dice el apóstol, seremos transformados. Todos los que estén vivos, todos transformados. ¿En qué? Dice 1 Corintios 15, lo mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible, y todos son arrebatados para ir con el Señor. Y Apocalipsis 20 dice por 1000 años. Recuerden que la Biblia no se contradice. Recuerden. Entonces, con todas esas evidencias, Israel como nación fue rechazado. Se le quitó el reino. A ellos se les quitó el reino. La iglesia de Dios está compuesta por gente de todas las naciones. La misma Biblia deja en claro que esto de los nombres es simbólico. No es literal. No tiene nada de literal. Inmediatamente ingresamos a otra visión. Miren, al principio se responde a una pregunta. ¿Quiénes se van a mantener en pie cuando Cristo venga? Los sellados. ¿No es cierto? Esa es la respuesta. Los que estén sellados. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses? Los que estén en pie cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar? Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo eso, sino que Jesús, al hablar acerca de los eventos del tiempo del fin, nos habla que, versículo 31 del capítulo 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta que los redimidos cuando venga Cristo por segunda vez vendrán de todas partes del mundo? Es simbólico ese número. No son solo israelitas. Imagínese que fuera literal esos 144,000. Que al 144,001, ¿qué le va a decir Dios? No, para ti ya no hay arrepentimiento. O va a decir, a ver, los primeros 144,000, los demás condenados al lago de fuego. ¿Así es? No.
Jesús dijo claramente en el mismo Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todo el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces ahora nos habla Juan, después de esto, después de ver el sellamiento, después de haberse respondido a la pregunta, ¿quiénes se mantendrán en pie? Dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no nos da una cifra de 144,000. Nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces los versículos 9 y 10 ahora describen, miren, describen a un pueblo victorioso, a un ejército victorioso, el que persevere hasta el fin. Hemos visto en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el galardón es para el vencedor, ¿no es cierto? Las vestiduras blancas y las palmas eran parte del ritual de la celebración de la victoria militar. Y aquí una pregunta. ¿Literalmente son vestiduras blancas? ¿Se está hablando de haber blanqueado la vestidura, la ropa con la que se visten, o se está hablando de la justicia de Cristo? Cuando hablamos de haber lavado con su sangre, miren, haber lavado con su sangre sus vestidos. Vamos a ver ahora en el versículo 14. Nosotros estamos acostumbrados, como ven en la diapositiva, todos vestidos de blanco. Pero esa blancura tiene que ver con la persona. Son vencedores. La vestimenta no te hace vencedor. Es tu entrega, tu consagración a Dios lo que te hace vencedor. El estilo, el lenguaje y el simbolismo numérico del texto, todo da testimonio de la presencia de todos los redimidos, de todo el Israel de Dios. Los 144,000 representan a Israel que marcha como un todo. Es el todo Israel soñado por el apóstol Pablo. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos 11, 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero ¿qué ha dicho en el mismo capítulo o el mismo libro, en el capítulo 9, versículo 6? Que no todo el que desciende de Abraham es israelita. Aquí está hablando claramente el apóstol del Israel simbólico. Todo el número completo de los salvados, como se hace referencia en el quinto sello. Ahora recordemos el quinto sello, el 6:11. Miren lo que dice el 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quiénes? Dice el capítulo 6, las almas de los que estaban bajo el altar. Se les dieron las vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A ellos se les dice, todavía descansen, no están completos, pero ahora ya todos están completos. También es la gran multitud de diversas nacionalidades, de diversas culturas, de los 4 ángulos de la tierra, como hemos leído en Mateo 24:31. Entonces aquí nos encontramos nosotros con los redimidos. Y la pregunta es, ¿tienen alguna relación con los 144,000? ¿Es un grupo distinto? ¿Es un grupo? ¿Es el mismo grupo? Para la mayoría
dice no, son dos grupos distintos. El grupo incompleto del quinto sello y los 144,000 son las mismas personas. ¿Por qué? Porque ahora están todos presentes. Aquí en la gran multitud están todos los redimidos. En el quinto sello que dice, todavía falta. Y ahora aquí están todos. Después de esto miré aquí una gran multitud. Todos están presentes. Los refugiados de la historia, cuyo único punto de referencia estaba en las alturas de los cielos, condenados a deambular por la tierra, siempre como extranjeros, como dice Hebreos, ahora están allí. Ahora están presentes. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Empieza toda esa gran multitud a proclamar que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y miren los que niegan acerca de la deidad. Aquí siempre encontramos a dos de los tres personajes. A su grito de victoria, los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes responden. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición y la gloria. Una vez más nos encontramos nosotros aquí frente a una séptuple alabanza. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza sea todo de nuestro Dios. Todo. La visión ahora tiene lugar. ¿Dónde estamos? En el cielo. En el futuro lejano, cuando los cielos se unirán con la tierra en adoración, cuando Dios verdaderamente vivirá en medio de su pueblo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Les pregunta, miren, ¿quiénes son, de dónde han venido? Esa gran multitud, ¿quiénes son? ¿Y cuál es la respuesta? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hay quienes sostienen que esta gran tribulación es la gran tribulación del cual habla Daniel 12, del tiempo del fin. Y otros sostienen que en toda generación el pueblo fiel de Dios ha afrontado tribulaciones. Recuerden que las tribulaciones son parte de la formación del cristiano. Y entonces, ¿qué nos dice? Estos son, esa gran multitud, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que emblanquece la sangre del Cordero? ¿Qué es lo que limpia? Nuestro pecado. Cuando en Isaías 1:18 dice, vengan y estemos a cuenta, si sus pecados fueran rojos, quedarán como blanca lana. ¿A qué se está refiriendo? A la persona. Nuestros pecados limpios, lavados, declarados justos. Esas vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Es la transformación, la entrega, la consagración total de las personas. Han lavado sus ropas y se han mantenido firmes, se han mantenido vencedores hasta el final. Han perseverado hasta el final. La visión se desdobla con la imagen ahora del tabernáculo de Dios,
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí se evoca al santuario. Recuerden Hebreos 8. El santuario terrenal es figura, símbolo del santuario celestial. La presencia de Dios es un hecho, está físicamente con su pueblo. Por esto están delante del trono de Dios. Hay quienes sostienen, una vez escuché a un predicador que decía, en la tierra nueva tampoco vamos a ver el rostro de Dios. Él está en medio de su pueblo. Recuerden que ya hemos sido transformados de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. Primera de Corintios 15. Recuerden. Y entonces ahora todos le sirven. Y Él extiende su tabernáculo. Y dice, aquí nos faltan 2 versículos. Algo ha pasado aquí, pero vamos a completarlo. El versículo 16 nos habla de: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El reino de Dios habrá sido establecido. Y miren en este versículo 17 que acabamos de leer, este pasaje se relaciona con el Salmo 23, porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El mal no existirá más. Nunca más existirá el mal. Dios no se contenta con solamente satisfacer las necesidades de sus criaturas, sino también ansía una relación íntima con ellas. No solo acabará con el hambre, la sed y el calor y el sufrimiento de nuestra existencia, sino también nos consolará por medio de su propia presencia. Y esta misma visión se repite en el capítulo 21, versículo 3 y 1. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo morará con su pueblo. El reino de Dios habrá sido establecido. Se hizo una pregunta: ¿quién se mantendrá en pie cuando Cristo venga? Todos los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, todos los que han recibido el sello de Dios, todos los que ponen en práctica y viven la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.